Las huellas del viento. Capítulo 10. Retiro espiritual, segunda parte. Cuando Pepo estaba dentro del círculo y los sacerdotes estaban haciendo oración, más fuerte y más fuerte, comenzaron a hacer oración. Cada vez Pepo sentía algo extraño dentro de él, de su mente. Sentía que todo le daba vueltas. Y de repente cayó al piso. Y cuando cayó al piso, empezó a hablar otro idioma. Un idioma que él jamás había escuchado, que jamás había hablado, por supuesto. Empezó a revolcarse en el suelo. Se retorcía y gritaba y se quejaba y decía: ¿qué me están haciendo? ¿Qué me han hecho? Los sacerdotes comenzaron a rociar agua bendita sobre él y hacían oración mucho más fuerte. Al mismo tiempo, Pepo empezó a gritar, empezó a rugir, empezó a gemir y a hacer unos ruidos extraños. Al mismo tiempo, hablaba otro idioma, con palabras desconocidas. Mucha gente se quedó sorprendida alrededor porque decían: ¿qué está pasando? Y los sacerdotes continuaron haciendo oración mucho más fuerte y más fuerte. Y Pepo ya no aguantaba la presión que sentía en ese momento y desfalleció. Se desmayó. Recobró el conocimiento adentro de las oficinas de la iglesia, donde lo tenían sentado, donde había más gente que le estaba explicando parte de lo que había ocurrido, pero más bien lo estaban controlando porque pensaron que estaba malo de la presión, o quizás que algo malo le estaba sucediendo. Las demás personas murmuraban: está poseído por el demonio, necesita un exorcismo. Y Pepo se quedaba viéndolos y preguntándose: ¿de qué me están hablando? ¿Qué están diciendo estas personas? En ese momento escucharon que el sacerdote venía porque lo habían llamado, lo habían mandado llamar. Y dijeron: tengan cuidado, porque se lo pueden llevar al hospital a revisarlo. Y algo mucho peor, quizá lo pueden ingresar en otro hospital psiquiátrico. Cuando llegó, uno de los sacerdotes empezó a preguntarle preguntas básicas: ¿cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo has estado aquí en el retiro? ¿Usaste drogas? ¿Sabes lo que está sucediendo? ¿Sabes lo que te está pasando? ¿Acaso tienes problemas del corazón? ¿O acaso tienes problemas psiquiátricos? Un interrogatorio que a Pepo le pareció que no era el momento ni el lugar apropiado como para estar haciendo este tipo de preguntas, ya que se sentía ofendido, se sentía molesto por todo lo que estaba sucediendo y no entendía qué pasaba. Después, el sacerdote se salió de ahí donde estaban y dijo que posiblemente le iba a llamar a una ambulancia que fuera por Pepo. Deprisa, otros compañeros que estaban allí le aconsejaron que mejor se fuera por su propio pie antes de que llegara la ambulancia por él y se lo llevaran al hospital o posiblemente al psiquiatra. Y Pepo decía: ¿pero qué está pasando? ¿Qué me pasó? No entiendo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Entonces se lo llevaron deprisa
antes de que llegara el sacerdote, el cual había ido a llamar a la ambulancia. El siguiente día, Pepo se sentía diferente y tenía muchas preguntas y buscó a algunas personas que le explicaran lo que estaba sucediendo con él y que primero le hicieran el favor de hacer oración para ver si podía pasar algo similar de lo que estaba pasando. Dijo Pepo: posiblemente si escucho todas las oraciones que estaban implorando los sacerdotes en ese momento que tuve esta reacción, posiblemente volvería a tener esta reacción, y al tener esta reacción podemos entender un poquito más lo que está sucediendo. Por supuesto que todas y cada una de las personas se negaron. Dijeron que ellos no estaban capacitados para sobrellevar la situación y que él necesitaría cuidado especial, oración especial. Y Pepo preguntó: ¿y cómo puedo obtener esta ayuda especial? Le dijeron: tendrías que ir con un obispo y tendrías que ir a solicitar que te hagan unas oraciones especiales para que te purifiquen el alma, para que te limpien, porque seguramente estás poseído por un demonio. A Pepo le dio un poquito de pendiente el escuchar esas palabras, ya que eran un poco fuertes. Después pasaron como 5 días y Pepo fue a buscar ayuda a donde le habían dicho que fuera. Fue a las oficinas del obispo y pidió entrevistarse con él para contarle lo que había sucedido. Cuando Pepo llegó con el obispo empezó a preguntarle muchísimas preguntas: cómo se llamaba, en qué año estaba, qué estaba haciendo allí, cuál era la razón principal. En fin, un cuestionario que a Pepo le parecía un poco incoherente, que no tenía lógica ni razón. Entonces, Pepo le dijo que posiblemente necesitaría un exorcismo. El obispo mandó llamar a más sacerdotes que estaban allí e hicieron un ritual y empezaron a hacer oración. Mientras estaban haciendo oración, volvió a suceder lo mismo con Pepo y empezó a convulsionar, empezó a tirarse al suelo, empezó a hablar en otros idiomas y empezó a retorcerse. Gritaba y gemía. Y continuaron haciendo oración más fuerte y más fuerte y más fuerte. Pepo de pronto empezó a hablar en otros idiomas y se calmó un poco. Y los sacerdotes empezaron a disminuir la oración porque vieron que la reacción de Pepo era diferente y que se estaba tranquilizando. Cuando lograron tranquilizarlo, comenzaron a ponerle agua bendita y a seguir haciendo oraciones. Pepo les preguntaba: ¿qué sucedió? ¿Qué pasa? Por favor, ¿me pueden decir qué es lo que tengo? ¿Qué está sucediendo conmigo? Y nadie le respondía absolutamente nada. Nada más se quedaban viéndose entre ellos. Así le dijeron, después que se terminó la oración, que podía irse en paz,
y que si quería podía regresar en 8 días más. Pepo salió de las oficinas de la iglesia rumbo a su casa. Se sentía un poco más tranquilo, pero aún con muchas interrogantes, preguntas que se hacía porque no le habían dicho nada absolutamente lo que estaba pasando. Para esto, Pepo estaba muy intrigado porque realmente no sabía lo que estaba sucediendo. Así llegó a su casa como un día normal y continuaron las cosas. Pasaron 8 días y Pepo se sentía tranquilo, se sentía un poco mejor, hasta que un día por la noche estaba dormido ya y sintió que algo lo despertó, que algo lo tocaba en la noche. Y se despertó muy asustado porque decía, ¿qué es esto? ¿Quién anda ahí? ¿Qué me está pasando? ¿Quién me está tocando? Pero no había nadie en ese lugar. Entonces Pepo comenzó a hacer oración, tal como había escuchado a los sacerdotes que habían hecho oración. Pepo empezó a aumentar con más fuerza y más fuerza la oración. Y en un momento empezó a escuchar ruidos y empezó a sentir una presencia que estaba cerca de él. Y él sintió que le daba mucho miedo y mucho escalofrío. Y empezó a convulsionar. Y empezó a arrastrarse por el piso, a gemir y a gritar, a llorar, a hablar en otro idioma. Incluso Pepo estaba un poco consciente de la situación que estaba viviendo, y para esto tenía una cruz y agua bendita, lo cual fue y agarró agua bendita y la roció por todos lados. Mientras esto estaba sucediendo, algo sucedía con Pepo, porque él gruñía y gritaba mucho más fuerte. Y algo dentro de él decía, ¿qué me estás haciendo? Era como si fuera una voz interna que gritaba o decía, ¿qué me estás haciendo? Y Pepo sentía que se volvía loco porque escuchaba otra voz. Y otra voz que le decía, tranquilo, todo está bien, todo está bien, tranquilo, todo estará bien. Era como una lucha interna que solamente se habían visto quizás en las películas de terror o en algunas películas que había visto Pepo anteriormente de lo que era un exorcismo, ya que a él le encantaban las películas de terror, lo cual esto pudo haber sido que abrió algún portal o alguna puerta dimensional, pensó él, o quizás todas y cada una de las veces que fue al cementerio, se ponía a preguntar. Eran muchas preguntas e interrogantes las que tenía, ya que él trataba de pensar de una forma lógica, de una forma coherente, y responder y estar consciente de lo que estaba pasando. No daba crédito a lo que estaba sintiendo, a lo que le estaba hablando, por un lado del oído y por el otro lado. En ese momento sentía que se volvía loco, porque decía, ¿qué me está pasando?
¿qué es esto? No entiendo. ¿Acaso es algo demoníaco? ¿Acaso es algo diabólico? ¿Qué está pasando? Al siguiente día, Pepo tomó la decisión de ir a donde había ido anteriormente, a hablar con el obispo, para contarle lo sucedido la noche anterior, lo cual el sacerdote reunió a 2 sacerdotes más para integrarlos en la oración, y volvieron a hacer oración más fuerte, y empezaron a rociar el área con agua bendita. De pronto, Pepo cayó al piso, fulminado, exhausto, sin fuerzas, y estaba como desmayado en el piso. Pasaron un par de minutos y Pepo se levanta del piso, pero se levantó confundido, como si no entendiera lo que había pasado anteriormente o unos minutos antes, sino que era como otra persona que se había levantado del piso, totalmente diferente que la que había llegado ante los sacerdotes unos minutos antes. Le dijeron que debería de mantenerse en paz y tranquilo, que debería de mantenerse en oración todo el tiempo, que debería de evitar los malos pensamientos y que debía evitar los lugares que frecuentaba antes. Le dijeron que tratara de estar acompañado para que no le volviera a suceder lo que le sucedió. Y así Pepo se regresó de nuevo a su casa. Pasaron algunos días y Pepo se sentía un poco más tranquilo. Después, a Pepo le nació un sentimiento muy especial de quererse refugiar en la iglesia tanto más tiempo que pudiese. Así que él se iba a trabajar e incluso el trabajo estaba cerca una iglesia, y cuando pasaba en esa iglesia, lo primero que hacía Pepo era pasar a la iglesia, hacer oración un rato en la puerta de la iglesia y después se iba al trabajo. A la hora del lunch, en vez de tomar su recreo normalmente o su lunch, prefería ir a la iglesia un rato, hacer más oración para sentir más paz. Cuando salía del trabajo, igualmente, pasaba por la iglesia antes de irse a su casa y comenzaba a hacer oración. Como todavía estaba abierta la iglesia, se quedaba allí un rato sentado frente al altar, haciendo oración, en voz baja o en silencio, algunas de las veces con las manos elevadas al cielo. Y así pasaron algunos días y Pepo seguía haciendo la misma actividad todos los días. En algunas ocasiones era la hora de que toda la gente se reunía en la iglesia para hacer la hora santa o el grupo de oración. Pepo trataba de ir antes de que llegara la multitud o la gente a la iglesia, ya que en una ocasión
que allí llegó toda la gente, Pepo estaba con los ojos cerrados haciendo oración. Pero como estaba distraído y haciendo oración en voz alta, no puso atención que había más gente a su alrededor. Cuando Pepo intensificó la oración más fuerte y más fuerte, empezaron a brotar unas palabras de su boca y empezó a hacer unos sonidos raros. Pepo se extrañó y abrió los ojos. Y cuando abrió los ojos, la gente que estaba a su alrededor lo veía como bicho raro. Y Pepo se preguntaba, ¿por qué me ven así? ¿Qué pasó? Y lo que hizo fue que se salió de la iglesia muy avergonzado, ya que no entendía lo que estaba pasando o lo que había pasado con las demás personas. De alguna forma entendía y sabía lo que estaba pasando dentro de él, pero en algunas veces lo ocultaba o trataba de contenerse para no dejar salir lo que estaba sintiendo o pensando o diciendo. Así que se iba para su casa. Y los días siguientes pasó lo mismo. Al extrañarse Pepo de todo lo que estaba aconteciendo, fue otra vez a ver a los sacerdotes para preguntarles qué estaba sucediendo. Y volvieron a hacer oración con él. Pero en esta ocasión fue muy diferente de las veces anteriores, ya que cuando los sacerdotes comenzaron a hacer oración junto con Pepo, Pepo estaba respondiendo en latín, en hebreo, en arameo. Eso fue lo que le dijeron los sacerdotes después. Y le dijeron, te vemos más tranquilo, vas a estar bien, échale ganas y confía en que Dios está contigo. Y Pepo se fue de ese lugar. El siguiente fin de semana iba a volver a hacer un retiro espiritual en otra iglesia diferente, al cual Pepo fue. Presentía lo que podía pasar, pero él quería comprobar si podía pasar lo que le había pasado en otro retiro anterior. Así que tomó la decisión de ir a ese retiro nuevamente. Y cuando fue a ese retiro, fue algo totalmente diferente de lo que había sido anterior. En esta ocasión, hicieron todo la ceremonia y los rituales que hacían usualmente, pero al final, Pepo no sentía lo que sintió la primera vez, sino que sentía paz, sanación y liberación. Algo totalmente diferente que no había sentido. Empezó a cantar, empezó a alabar a Dios y empezó a levantar sus manos hacia el cielo, dándole gracias a Dios por todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y en ese momento sentía algo muy diferente de lo que había sentido la primera vez. En esta ocasión, él se recataba un poco más de lo que pudiese decir o de lo que pudiese salir de su boca, ya que estaba conteniéndose para no decir nada, para que la gente que estaba a su alrededor no lo oyera lo que decía o lo que hablaba, sino que esta vez él lo hacía, pero lo hacía en voz baja o en silencio. Aún así, había voces que le decían al oído,
tú no eres digno, tú no necesitas estar aquí alabando al Señor, porque tú eres el peor de los humanos. Mira todo el mal que has hecho. ¿Te parece bien estar aquí alabando a Dios cuando eres una persona muy mala, que no merece estar aquí, que tienes muchos pecados, que has cometido muchos errores, que eres un miserable, que eres un poco hombre, que eres un alcohólico, que eres un drogadicto y un mujeriego? Así lo atormentaban esas voces. Pero había otra voz en el otro oído que le decía: tranquilo, todo va a estar bien. Toma la mano izquierda y la derecha y póntela en el corazón. Ponte la mano izquierda en el corazón y la mano derecha sobre la otra mano. Y di con mucha convicción: Dios es mi pastor y nada me faltará. Y así estuvo Pepo haciendo esta oración, o este ritual o petición, o lo que fuese que fuera. Así se fue tranquilizando y algo dentro de él le decía: tranquilo, paz, paz. Pero empezaba a escuchar otro sonido que le decía: Sha, Sha, Sha. Y Pepo no entendía lo que significaba esa palabra, pero cada vez que la decía sentía una paz enorme, tocándose el corazón. Y sentía que una paz enorme brotaba de él, que lo tranquilizaba y lo calmaba.